sabedores de que solo fue tu gracia y conscientes de que siempre habrá mañana. En tu nombre y por la fe, aquí estamos. Buenos días, queridos hermanos. Damos gracias al Señor, como siempre, de estar reunidos como comunidad, adorando a nuestro Señor y teniendo este privilegio de también escuchar su palabra. También estamos contentos porque, no sé si se dieron cuenta, comenzamos una nueva serie en el libro de los Salmos hacia una intimidad con Dios. Por algunos domingos vamos a estar examinando algunos salmos, así que rueguen al Señor que pueda ser una serie de provecho y de bendición para nosotros, en donde crezcamos en una intimidad hacia nuestro Dios. Y vamos a comenzar con el Salmo número 1. Para muchos comentaristas y expertos en salmos comentan de que el Salmo 1 es una especie de introducción hacia este hermoso libro. ¿Y qué encontramos nosotros en el Salmo número 1? Encontramos una comparación entre aquellos que son catalogados como justos y aquellos que son catalogados como injustos. En lo personal, me gustaría compartir con ustedes el enfoque hacia los justos, hacia los creyentes, hacia nosotros, su pueblo. Por eso, el propósito de nuestro sermón tiene que ver con que podamos observar la felicidad de los justos. Y para esto, nuestro tema lleva por título La vida verdaderamente feliz. Y vamos a ver tres áreas: la dicha de los justos, las características de los justos y las bendiciones de los justos. Leamos nuestro Salmo 1. Como es breve, vamos a leerlo por completo, aunque la predicación va a estar enfocado en los primeros 3 versículos. Leámoslo. Dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que los arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Vamos a nuestro primer punto entonces, hermanos, que hace referencia a la dicha de los justos. Y para esto quisiera detenerme solo en la primera frase del versículo 1, que dice: bienaventurado el varón. Solo de forma aclarativa, cuando la Escritura hace referencia al concepto varón, está incluyendo a la mujer. Podríamos nosotros traducirla de la siguiente forma: bienaventurado el creyente, o bienaventurado el hombre y la mujer. Ahora la pregunta es: ¿qué significa ser bienaventurado? Bueno, esta viene de la palabra griega makarios, que hace referencia a la dicha, a la felicidad, a ser feliz, a ser afortunado. Y para que podamos entender de una forma más amplia y más práctica, permítanme comenzar diciendo qué no es la bienaventuranza. Bueno, la bienaventuranza no es un sentimiento temporal. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros en nuestro día a día pasamos por diferentes emociones. Podemos estar tristes, melancólicos durante la mañana, y en la tarde podemos adquirir la felicidad y estar contentos. ¿Será que la bienaventuranza se está refiriendo a una emocionalidad como esta, que puede ser pasajera? La bienaventuranza no es una descripción del carácter de todo el ser humano. No todos los seres humanos logran alcanzar o ser
bienaventurados. ¿Quiénes son las personas que no son bienaventuradas? Aquellas que no han confesado que Jesucristo es Señor y Salvador. Por lo tanto, podemos concluir que no es una tendencia natural. El ser bienaventurado, el ser dichoso y feliz, no es una tendencia natural, porque uno nace muertos en delitos y pecados. Bueno, ahora puede surgir la pregunta, ¿ahora qué es entonces la bienaventuranza? Bueno, la bienaventuranza es un estado supremo. Recuerden, dijimos que no es una emocionalidad, no es un sentimiento pasajero, no es algo que yo puedo sentir en la mañana y en la tarde dejar de sentirlo. La bienaventuranza va por sobre nuestras emocionalidades. Es un estado, es lo que nosotros somos. ¿Quiénes? Aquellos que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Por lo tanto, la bienaventuranza es una descripción del carácter cristiano. Todos aquellos que han confesado que Jesucristo es su Señor y que Jesucristo es su Salvador son bienaventurados. No es que puedan dejar de ser bienaventurados en algún momento. Por lo tanto, el cristiano debe mostrar su dicha, debe mostrar su felicidad, debe mostrar que es bienaventurado y que es feliz en su vida presente. Pero también debe mostrar su felicidad, su dicha y su contentamiento a través de la vida venidera, a través de la promesa que tenemos en el Señor Jesucristo de que un día reinaremos con Él en perfección. Por lo tanto, podemos concluir que es una tendencia que solamente podemos obtener a través del Espíritu Santo. Somos bienaventurados todos aquellos que hemos confesado que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y todos aquellos que hemos podido confesar que Jesucristo es Señor y Salvador, ha sido porque el Espíritu Santo nos ha dado un nuevo corazón para así hacerlo. ¿Vamos entendiendo? ¿Sí? Ya. Espero no marearlos. De acuerdo a una encuesta llamada Ipsos, en marzo del 2024, un 68% de los chilenos se declaró feliz o muy feliz. Curiosamente, en agosto del mismo año, 2024, otra encuesta llamada Statista indica que solo el 38,7% de la población chilena se sentía feliz o muy feliz con su vida actual. Independiente, mis hermanos, que nosotros pensemos que 68% es un gran porcentaje o que el 38% es un porcentaje muy bajo, me surge una pregunta. ¿Será realmente cierto que la humanidad puede ser bienaventurada, puede ser dichosa y feliz sin tener a Dios como el centro de sus vidas? ¿Será realmente que la humanidad, los chilenos, podemos hablar de felicidad, de que somos felices y afortunados sin tener a Dios en nuestros corazones? ¿Sin haber confesado que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador? Las Escrituras nos enseñan que no es posible, que solamente el cristiano puede disfrutar de la verdadera felicidad. Solamente el cristiano puede disfrutar de la paz verdadera. Solamente el cristiano puede disfrutar del amor verdadero, porque todas estas cosas son verdad en Dios. En Dios somos felices, en Dios tenemos paz, en Dios tenemos descanso, en Dios tenemos dicha, en Dios tenemos alegría, no en las cosas terrenales. Por lo tanto, es imposible para el hombre natural ser feliz sin Dios. Podemos entonces concordar lo siguiente. Aún así, a pesar de que el hombre no puede ser feliz fuera de Dios, la felicidad es el objeto principal que todas las personas buscan. No sé si saben que incluso hay un Día Internacional de la Felicidad. A lo mejor algunos profesores lo saben porque en algunos colegios se celebra. Hay un Día Internacional de la Felicidad, el 20 de marzo.
Desde el 2012, la Asamblea General de la ONU inauguró el Día Internacional de la Felicidad. Y me gustaría sacar algunas cosas interesantes de esta declaración. La declaración de este día refleja que todos queremos ser felices. Es difícil encontrar a alguien que no quiera ser feliz. Y cuando nosotros escuchamos a alguien que dice, en realidad a mí no me interesa ya nada más, nada en esta vida, es porque está bajo una depresión o un estado fuera de lo normal. Porque todos buscamos la felicidad de alguna u otra forma. La celebración de este día refleja que hay falta de felicidad. Porque si no, ¿para qué establecer un día internacional en donde se tenga que conmemorar la felicidad? Y esto, mis hermanos, debido a la caída de la raza humana. Cuando Adán y Eva pecaron contra Dios y fueron echados del huerto del Edén, perdieron la verdadera felicidad, porque la verdadera felicidad solo se encuentra cuando nos relacionamos con Dios. Solo en Dios somos verdaderamente felices, dichosos y bienaventurados. Por eso, mis hermanos, insistimos en que el ser humano, la raza humana, no ha estado contenta desde que se rompió el relacionamiento con Dios. La celebración de este día refleja que los hombres sin Cristo no pueden alcanzar felicidad. Debemos ser categóricos en señalar que no se puede encontrar la verdadera felicidad sin Cristo. Solo aquellos que hemos experimentado la regeneración en nuestras vidas, solo aquellos que hemos experimentado la bienaventuranza de sentir que nuestros pecados han sido perdonados, podemos hallar la felicidad verdadera que se encuentra en la persona de Cristo, de nuestro Señor. Tristemente, mis hermanos, la humanidad levanta dogmas y doctrinas acerca de la felicidad. ¿Y qué se nos enseña? Se nos enseña que podemos hallar la felicidad pecando. Se nos enseña, incluso se nos dice que no debemos dejarnos llevar por la religión ni por nuestras conciencias, porque lo que hace la religión es privarnos de alcanzar nuestro potencial y nuestra verdadera felicidad. Porque lo que la religión te enseña es que ames más a tu prójimo que incluso a ti mismo. Pero ellos te enseñan, no, la verdadera felicidad la vas a encontrar cuando dejes a todos los demás de lado y te enfoques en ti. El amor propio que está tan famoso. Tristemente, mis hermanos, algunos cristianos han caído en esta gran mentira. Muchos cristianos han creído en que deben preocuparse primeramente por ellos, abandonando y dejando de lado a su comunidad, abandonando y alejando a su prójimo, porque lo más importante es satisfacer sus propios deseos, sus propias percepciones y no lo que las Escrituras nos ha enseñado. También este mundo nos enseña que la felicidad depende de las circunstancias. Eres feliz si las circunstancias te lo permiten. Eres infeliz si las circunstancias te llevaron a eso. Y tristemente, nuevamente, los cristianos también caen en esta gran mentira, pensando que la felicidad viene de sus circunstancias, cuando la Escritura nos dice algo completamente diferente. Nos dice que la felicidad, la bienaventuranza va más allá de nuestras circunstancias. Que nuestras circunstancias no cambian quién es Dios, hermanos. Nuestras malas experiencias, las enfermedades que podemos estar teniendo y batallando, los problemas familiares que podemos tener, los problemas económicos que podemos tener, los problemas relacionales que podamos experimentar en esta vida, no cambian que Dios sea perfecto, que Dios sea bueno, que Él sea todopoderoso, que Él sea el soberano de todo. No somos felices
dependiendo de nuestras circunstancias. Somos felices porque nuestro mayor problema ya ha sido resuelto en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos enseña que la felicidad no depende de nuestras circunstancias. La felicidad viene como una consecuencia de las promesas de nuestro Dios. La bienaventuranza, la felicidad verdadera viene de nuestra relación con Dios, de nuestra relación salvadora, el entender que podemos ir delante de nuestro Dios como un Padre amoroso que está atento a nuestras necesidades, velando por nosotros, cuidándonos, que tenemos al Espíritu Santo para guiarnos, para que nuestro carácter vaya siendo transformado. Podemos entonces decir, mis hermanos, que los que nos quieren enseñar este salmo en su comienzo es algo así. ¡Oh, qué felicidad vive el creyente! ¡Qué dichosas son las personas que han confesado que Jesús es Señor y Salvador! ¡Qué bienaventurados son! ¡Qué dichosas son las características de los justos! Apuntándonos a nuestro segundo punto. En continuación del versículo 1 y el versículo 2, que dice así: bueno, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En esta sección del Salmo observamos que el salmista nos va a facilitar una serie de características del creyente que es verdaderamente feliz. Y notemos que empieza describiendo su carácter por medio de 3 frases negativas. ¿Cuáles son estas frases negativas? Estas frases que conocemos todos nosotros, yo creo. No anduvo, no estuvo y no se ha sentado. Para luego finalizar con una característica positiva. ¿Y cuál es esta característica positiva? En la ley de Jehová está su delicia, y en la ley del Señor medita de día y de noche. Observemos un poquito más estas frases. No anduvo en consejo de malos. Para ser entonces bienaventurado, para ser feliz, la primera condición es no andar en los consejos de los malos. Esto implica necesariamente elegir bien nuestras compañías. Algo esbozamos el domingo pasado, en donde recordamos el texto que nos dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Justamente este salmo hace enfoque a lo mismo. No podemos caer en los consejos que son contrarios a Dios y su palabra. Debemos evitar la compañía de aquellos que nos aconsejan fuera de la palabra de nuestro Dios. Y vuelvo a explicar, no estoy diciendo con esto que abandones a tu familia que no sea creyente, que abandones a tus compañeros de trabajo que no son creyentes, a tus vecinos que a lo mejor no son creyentes. Lo que el salmista está diciendo es que el creyente maduro escoge bien sus compañías. No se deja influenciar por los consejos que son en contra de la palabra de Dios. Y esto es un gran remecer también para nosotros como cristianos, porque se nos enseña que nosotros debemos ser cristianos que aconsejan bíblicamente, no bajo nuestras emociones, sino bíblicamente. ¿Qué más se nos enseña? Se nos dice que bienaventurado es el varón que no estuvo en camino de pecadores. La idea es la siguiente: no caminó por la senda de los pecadores. Y en esta frase podemos encontrar una progresión. Atención, la primera frase dice no anduvo en consejos. Nuestra segunda frase dice no estuvo en caminos. Es decir, primero escucha y luego el malvado camina también. Es decir, el justo no escucha los consejos del impío y evita seguir el camino con los pecadores.
En este contexto, el pecador es alguien que se ha extraviado de su verdadero propósito. ¿Cuál es el verdadero propósito del ser humano? Adorar al Señor. Y se ha extraviado de tal forma que solo vive para sus propios deseos egoístas y para sí mismo. Por lo tanto, el justo evitará entonces escuchar el consejo de los malos, pero también evitará caer en este camino de los pecadores, que dejan a Dios de lado para satisfacer sus propios deseos y sus propios pensamientos egoístas. El justo no querrá estar en la compañía de los malos y de los pecadores. Nuestra tercera frase dice que ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y nuevamente aquí vemos una progresión que se produce cuando nos acercamos a los malos y a los pecadores. ¿Cuál es esta progresión? Comenzamos escuchando los consejos. Luego nos juntamos en la compañía de ellos, asumiendo su estilo de vida. Y finalmente, como fruto del pecado, perdemos todo temor, todo respeto, terminando por burlándonos de los principios de Dios y de aquellos que los siguen. La burla y la persecución que nosotros podemos experimentar como cristianos es una manifestación progresiva del pecado. Hoy en día no podemos decir que todos los inconversos y que todos los pecadores están en esta fase, pero sí van a caer en esta fase. Por eso hemos orado a lo largo del año pasado y de este año por 30 países que están sufriendo persecución. Y nos quedan un montón de países más en donde son perseguidos por causa de su fe en el Señor Jesucristo. El justo, mis hermanos, evita pasar tiempo con los escarnecedores, porque sus conversaciones, su estilo de vida, sus consejos, sus pensamientos, sus caminos, todo de ellos está en contra de los principios de Dios, está en contra de la palabra de Dios. Ahora bien, podemos entonces preguntar, ¿por qué el justo, el cristiano dichoso, evitará todo lo antes mencionado? Porque la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Ahora entonces notamos que frente al consejo, frente a la práctica y frente a la burla de los malos, el piadoso, por otro lado, escucha buenos consejos, ama incondicionalmente y se somete a la ley del Señor, porque allí encuentra su delicia, su dicha, la bienaventuranza. El salmista meditaba, según nuestro texto, de día y de noche en la palabra de Dios, lo que implica que la palabra de Dios, la ley, lo acompañaba en todo tiempo. La idea es la siguiente: vive la palabra de Dios en todo tiempo. En palabras del Nuevo Testamento es vive el Evangelio. Vive el Evangelio. Mis hermanos, el Evangelio no es solamente estas 4 paredes y el día domingo. El Evangelio, vivir sometidos a la palabra de Dios, no es que nos gocemos por venir como comunidad a adorar y exaltar el nombre del Señor. El Evangelio va mucho más allá. Porque seguimos siendo cristianos, seguimos siendo evangélicos cuando salimos de esta puerta y entramos a nuestro trabajo o vamos a nuestros hogares con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros hijos, con los compañeros de trabajo, con los compañeros de universidad, con los vecinos para las que son dueñas o dueños de casa. El Evangelio se vive todos los días. Por eso que el consejo es que nosotros meditemos en la palabra de Dios de día y de noche. Esto no quiere decir que meditemos en la palabra de Dios en 2 momentos de nuestro día. Cuando sea temprano en la mañana y antes de ir a acostarnos. Lo que el salmista nos está diciendo todo el día: medita en el Señor.
Todo el día vive el Evangelio. Todo el día recuerda que hay un Dios todopoderoso que te observa y que es el soberano de todas las cosas. Hermanos, es necesario entonces desarrollar el hábito de meditar constantemente la palabra de nuestro Dios. Recordemos un texto muy conocido, Josué 1:8. Muchos de ustedes se lo pueden saber de memoria. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nuestro salmo nos enseña de forma progresiva y nos ha mostrado justamente la felicidad de los justos, la característica de los justos, para llevarnos a nuestra tercera escena y así observar las bendiciones de los justos. Versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El salmista en este momento, en este versículo, compara al justo con un árbol plantado junto a corrientes de agua. Y para que nosotros podamos entender bien esta escena, debemos recordar que Israel se caracterizaba por su aridez y por su escasa vegetación, por la falta de agua. Pero en medio de esa ciudad desértica, de vez en cuando se producía el milagro de la vegetación. Y el salmista veía al hombre justo como un árbol de ese tipo, como un milagro en medio de tanta perversidad. Otro salmista lo narra de la siguiente forma en el Salmo 92 y dice así: el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Y esta comparación es muy significativa, porque como creyentes vivimos en un desierto espiritual, en un mundo perdido, en un mundo perverso, que lo único que hace es batallar en contra de Dios y su palabra. Por eso es un milagro ser cristiano. Por eso es una alegría, mis hermanos, ser cristiano. Porque ser cristiano es contra natura. Por eso somos invitados a sumergirnos en las corrientes de las aguas de la palabra de nuestro bondadoso Dios. Ahora bien, existe un peligro. Que vuelva tu atención. Despierta. Existe un peligro. Existe el peligro de que el creyente no sienta la necesidad de profundizar sus raíces, ya que se encuentra con el agua fácilmente. ¿Han visto esos árboles que crecen frente a los ríos? Sus raíces, ¿cómo son? Poco profundas, porque no tienen la necesidad de buscar agua, ya que tienen el agua cerquita. Tristemente, como cristianos, sobre todo hoy en día, que tenemos tanta facilidad de poder tener una o millones de Biblias, podemos tener en nuestro celular muchas versiones, podemos encontrar sermones por internet, libros que hablan de teología. Muchas veces todas estas cosas han hecho que como cristianos no profundicemos nuestras propias raíces. Lamentablemente, las iglesias han estado fabricando cristianos bonsái. Es un nuevo modo bonsái. ¿Conocen el bonsái, cierto? Es un árbol pequeñito y no es una especie. No sé si ustedes saben un poquito del bonsái, pero el bonsái, en realidad, la práctica del bonsái es que cualquier árbol
puede quedar de ese tamaño cuando se mantiene en un macetero pequeño y se van podando constantemente sus ramas. Ese es el arte del bonsái, hacer que cualquier árbol sea de un tamaño de bolsillo. Muchas veces en las iglesias están los cristianos bonsái, teniendo una profundidad tremenda y una riqueza tremenda de sumergirse en la palabra del Señor. Sus raíces son cortas y pequeñas. Por eso, mis hermanos, la invitación del Salmo es sumergirnos en la palabra y en la presencia de nuestro Dios, para que así seamos cristianos, que demos fruto en nuestro tiempo y que nuestra hoja no caiga. La persona que se nutre adecuadamente de la palabra de Dios profundiza sus raíces, lleva fruto y su hoja no cae. Hermanos, debemos producir frutos para Dios. Debemos vivir de tal manera que se pueda decir que nuestras vidas reflejan la belleza de nuestro Señor. Y el creyente manifestará diferentes frutos en diferentes tiempos y en diferentes momentos, porque todos tenemos un crecimiento diferente. Habrá ocasiones que serán frutos de labios que confiesan su nombre, Hebreos 13:15. De comunión y edificación, Romanos 1:13. De santificación, Romanos 6:22. De ofrendas económicas, Romanos 15:28. De conversiones, Romanos 16:5. De buenas obras, Colosenses 1:10. De justicia y paz, Santiago 3:18. De conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, segunda de Pedro 1:8. Y por supuesto, lo más importante, el fruto de que nuestro carácter vaya siendo transformado al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 5:22 y 23 nos dice: mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El cristiano que se goza en la palabra de Dios produce fruto y su hoja no cae. Esto quiere decir que se mantiene en todo tiempo en frescura y en vitalidad. Sólido, firme. Las circunstancias no hacen que renieguen en contra de Dios. Las circunstancias y malas experiencias que vamos a pasar en nuestra comunidad, mis hermanos, porque vamos a vernos enfrentados a malas experiencias, a problemas entre nosotros, a problemas familiares, a problemas entre creyentes. Todas estas circunstancias no hacen que te caigas, porque tu hoja no cae, porque te mantienes firme, macizo, parado sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Aquel cristiano que se goza en la palabra de Dios es inmune al deterioro que se produce por la sequía. Así será el creyente que está bien arraigado en Dios y su palabra, porque todo lo que hace prosperará. Y aquí, mis hermanos, no se nos está asegurando el éxito como lo conoce el mundo. Cuando el Salmo nos dice que todo lo que hagamos prosperará, no significa que vamos a ser millonarios y ricos y tener muchas cosas materiales, como algunas doctrinas lo enseñan. Si el Señor te bendice con abundancia de bienes, que el Señor te bendiga. Lo que aquí se está haciendo referencia es a lo que el apóstol Pablo menciona en Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Esto es a los que conforme su propósito fueron llamados. Preguntamos entonces, ¿qué es este bien? ¿A qué se refiere que todo lo que hagamos prosperará? Y permítanme, para finalizar, responder de dos formas. Lo primero, a que seremos transformados al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y es el mejor bien que podemos
tener en esta vida. Ser más como nuestro Señor, mejor que las riquezas, mejor que la prosperidad, mejor que tener todo lo que uno sueña y anhela, es ser más como nuestro Señor Jesucristo. A eso se refiere el apóstol Pablo con que todas las cosas nos ayudan para bien, porque seremos más como nuestro Señor. Y lo segundo es que todo lo que vivimos, todo lo que experimentamos es para nuestro bien. Y prosperará porque nuestro fin, mis hermanos, no es en este mundo. Es en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, en donde todo será desechado, será transformado en algo nuevo, en donde el pecado ya no estará, donde las enfermedades ya no estarán, donde los problemas y las dificultades no tendrán cabida, porque estaremos bajo la presencia santa de nuestro Señor Jesucristo. Y esto queda muy claro en los últimos versículos. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. No estarán, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Los quiero dejar con 3 desafíos. Nuestro primer punto nos enseñó acerca de la dicha de los justos. Por lo tanto, disfruta de tu salvación. Disfruta de tener a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Nuestro segundo punto hizo referencia a las características de los justos. El desafío es batalla en contra del pecado. Mortifica tu pecado cada día para ser más como nuestro Señor. Nuestro tercer punto hizo referencia a las bendiciones de los justos. Por lo tanto, el desafío es: esfuérzate en conocer y disfrutar de la palabra de nuestro bueno y bondadoso Dios. Que el Señor te bendiga. Oremos. Amado Dios, delante de ti vamos.